Sí, yo estuve intercambiando un poco con Meguila. Según Meguila, es toda una cosa conspirativa de Cachorro para borrar de un plumazo al observatorio de la CTA. Bueno, yo le dije que ya te moví del observatorio, te habían rayado a vos sí. Bueno,
Hola, sí, ¿me escuchan bien ahí? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Se me había cortado internet. Este, Bienvenidos a este segundo encuentro del ciclo de charlas. La idea es que cada 15 días podamos tener este espacio. ¿Ahí se escucha bien? La pregunta de cómo está el movimiento obrero pretendemos hacerla desde nosotros y por eso es que nos pusimos en movimiento y nos hicimos cargo de este espacio que pretendemos desde Río Cuarto, desde el Semanario El Megáfono, integrarnos con otras organizaciones y con las propias, las organizaciones de trabajadores a las cuales pertenecemos. Por la actividad queremos agradecerle a la Confederación Argentina de Trabajadores de Cooperativa, la organización que nosotros integramos y que ha predispuesto la plataforma de Zoom, a todos también quienes están conectados, recordarles que se pueden conectar a través de las diferentes redes sociales del semanario. En la convocatoria de la actividad estaban presentes las mismas. Y les recordamos a todos que está habilitado el chat a través del cual pueden realizar preguntas. Y si quieran intervenir pueden levantar la mano por el día del chat. A partir de ahí hacer sus aportes, reflexiones y aquello que consideren pertinente. Como en el encuentro anterior pretendemos o pensamos que hoy tenemos presentes conjuntos de compañeros de diferentes lugares del país, después los vamos a repasar como la otra vez, así que bienvenidos a todos, esperemos que esto nos sirva para debatir entre nosotros los trabajadores esta situación por la cual estamos atravesando. Contamos hoy con la presencia de Mariana Mandakovic, que es la secretaria general de CISPREN, el sindicato de prensa de nuestra provincia de Córdoba. También está presente Alejandro Maciel, delegado de la UOM de Villa Constitución, e Iván Rossi, quien es dirigente de la CGT local. Muchas gracias a todos, damos comienzo a la actividad. Le doy el pase a Maxi, que está ahí en los estudios de base. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, Diego. Iniciamos este ciclo de charlas, esta actividad. Estamos desde la redacción de la Cooperativa Bases, el lugar físico donde editamos también nuestro semanario El Megáfono. Mi nombre es Maxi Chapesoni y bueno, con este ciclo que iniciamos intentamos debatir y encontrarnos los dirigentes y los trabajadores para analizar y ver, planificar el futuro de como trabajadores en conjunto. Teniendo en cuenta todos los vaivenes que tiene el país, tanto en la economía, en la producción, queremos que nosotros, los mismos trabajadores, marquemos el camino hacia adelante. Por eso con esta actualidad puesta, nos preguntamos, y lo hacíamos extensiva a la pregunta, es hacia dónde, no hacia dónde va y hacia dónde queremos ir como país, sino hacia dónde queremos ir como trabajadores. Por eso hemos invitado a 4 referentes, 4 trabajadores de Córdoba y Santa Fe en esta oportunidad. Uno a último momento, bueno, por cuestiones laborales, el trabajador de Villa María, el trabajador del sindicato de camioneros que no tiene licencia gremial y bueno, se le ha impedido participar en este momento. También un dato para destacar cómo no tenemos a veces la libertad para estar en todos los momentos de debate. Mariana, te vamos a dar la palabra a vos para que inicies este momento de discusión. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero gracias por la invitación. La verdad que está muy bueno. De pronto cuando te convocan a una charla así, uno se para y se detiene a pensar en estos momentos en donde todo es inmediatez, donde salimos de un Zoom y pasamos a otro, en donde nos bombardeamos de conexiones virtuales. Que te hagan detener un poco y pensar, más allá de que me hubiese encantado que nos pudiéramos juntar, mirarnos, tomar unos mates, poder tener otra forma de charla en esto, detenernos a pensar un poco en el movimiento obrero hoy y hacia dónde vamos, me parece que es una oportunidad muy interesante, muy buena y celebro que lo hayan hecho los chicos de Cooperativa Base y el Megáfono.
Sobre todo porque, bueno, dentro de Cooperativa Base y el Megáfono hay grandes compañeros que son afiliados al CISPREN, y entonces uno siente ese orgullo plus, digamos, por encima. ¿A dónde va el movimiento obrero hoy en un contexto de crisis mundial, no? O sea, esa es una primera pregunta. En un contexto en donde nos ponen una falsa disyuntiva de vida o economía, como si los trabajadores y trabajadoras no supiéramos mejor que nadie que eso nosotros permanentemente lo tenemos, ¿no? O sea, cada vez que nos han hecho retroceder, cada vez que el capital ha avanzado sobre nuestra, y se ha apoderado cada vez más de nuestra fuerza de trabajo, y nos ha sometido cada vez más a través de un modelo neoliberal que nos ajusta, y lo ajusta a favor de ellos y a costilla de enflaquecer nuestros bolsillos y de ir perdiendo derechos. Sabemos que esa es una falsa dicotomía, que es una falsa opción. No podemos decir elegimos la vida o la economía. En algún momento nuestro poder adquisitivo incluía un montón de derechos o de posibilidades, como por ejemplo vacacionar todos los años, cambiar el auto cada tanto. Al menos yo lo veía así a mi papá, ¿no? Que era un empleado de Renault y se jubiló como empleado de Renault, y por ahí no salíamos todos los años, pero años de por medio sí, y cada 5 o 6 años había una posibilidad, porque, o sea, todo un modelo que lo fuimos perdiendo, y que hoy no podemos pensar que en una familia por lo menos no haya, con suerte, 2 trabajadores y que con eso alcancemos y rajuñemos la canasta básica, ¿no? Y peleamos paritarias que están por debajo de la inflación, y no podemos recuperar lo que perdimos 4 años con un gobierno súper neoliberal, pero que ya veníamos perdiendo antes y que vamos a seguir perdiendo ahora en este contexto. Entonces, esa falsa dicotomía también la vivimos en carne propia, porque perdimos en materia de salud, ¿no? O sea, perdimos en materia de salud cuando no nos alcanzaban nuestros aportes para entrar a las prepagas, y las obras sociales se iban achicando y no podíamos dar los mismos servicios que a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Ese es un contexto permanente, y me parece que desde ahí nos tenemos que pensar, sobre todo porque en esta crisis, en esta pandemia que afecta a los trabajadores y trabajadoras a nivel mundial, hay un cachetazo fuerte al neoliberalismo, pero que si no nos paramos a fortalecernos como organizaciones gremiales, si no paramos a mirar qué es lo que se viene, probablemente nos hagan volver a retroceder, porque la capacidad de reacomodamiento que tiene el capital es permanente, y vive y se retroalimenta de estas crisis cíclicas que se van dando, ¿no? Esta de la pandemia yo creo que no se la esperaban, fue como algo, o no se la esperaban de la manera en que se está dando, ¿no? O sea, nadie está pudiendo poder tener como una ruta para dónde ir y reacomodarse fácilmente. Pero me parece que eso es importante que tengamos en cuenta, porque en todos estos procesos, inclusive también a nivel mundial, se ha modificado esta construcción del sujeto trabajador, ¿no? Esta construcción de un sujeto trabajador que cada vez tiene menos conciencia de clase. Ya no nos nombran ni siquiera como trabajadores o trabajadoras, nos nombran como emprendedores. Somos dueños de nuestra propia fuerza de trabajo, pero el problema es que perdemos la conciencia de eso, de que el valor que tiene nuestra propia fuerza de trabajo, y nos creemos que somos nuestro propio patrón, y nos hasta autoflexibilizamos. Cuando me parece que es muy bueno tener en cuenta, y esto lo digo porque los compañeros que organizan esas charlas vienen de una cooperativa de trabajo, que es identificar y encontrar cómo nos podemos organizar, y cómo organizados podemos reavivar o tener presente ese valor que tiene nuestra fuerza de trabajo, y cómo tenemos que salir a pelear en un mercado sin olvidarnos que lo único que produce valor en
en una sociedad, en el proceso de reproducción social, es justamente el trabajo. Y por más que nos invisibilicen, se esfuerzan permanentemente por invisibilizarnos, nosotros tenemos que tratar de ver cómo respondemos a eso y cómo nos organizamos. Obviamente que eso nos pone en una situación de permanente, de buscar cambios y de ingenios, digamos, de cómo nos organizamos, porque por ahí el modelo sindical que tenemos incorporado no alcanza para poder llegar a estos nuevos sujetos trabajadores, en donde tampoco podemos plantear que nosotros tenemos la receta y que pasa por ahí, sino que tenemos que abrir el juego, y esto, cuando uno dice abrir el juego, dice abrir mucho el debate, el pensamiento, abrir la cabeza, para ver cómo nos podemos organizar, para ver cómo podemos construir esa fortaleza que necesitamos tener desde la organización de los trabajadores y trabajadoras, que hasta ahora tampoco ha habido otra respuesta de decir nos podemos organizar por fuera de lo que nosotros conocemos como los sindicatos. Y eso nos obliga al movimiento sindical, que somos los que tenemos la representación de los trabajadores y las trabajadoras, a estar permanentemente revisando nuestras prácticas y mirándonos para adelante, ¿no? En todo caso, más que mirar a lo que pasa en este momento, tener que adelantarnos a cómo podemos representar y buscar ese nivel de representación de las nuevas generaciones que vienen formateadas con esto, ¿no? Con un discurso permanente que atenta y que sigue desvalorizando las organizaciones gremiales, la organización de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eso me parece que es como importante pararnos para poder hablar y pensar en el movimiento obrero hoy, ¿no? Eso por un lado. Otro también es qué pasa en el caso de fortalecernos para una disputa que se viene y que hoy nos está siendo adversa en todo caso, ¿no? O sea, cuando uno, creo que nosotros hace un año ya, poco menos o poco más si contamos desde las pasos, y poco menos si desde el 10 de diciembre que asumió otro gobierno, tenemos muchas expectativas en que podamos conseguir los trabajadores y trabajadoras reconquistar esos derechos que nos hicieron retroceder y fortalecernos. Y sin embargo, por ahí no nos está haciendo fácil, y bueno, cuando uno ve que se aprueba un presupuesto que indica o que busca, que tiene parámetros de ajuste, hace creer que le hace dudar de decir, bueno, ¿para dónde vamos? Yo creo que nosotros tenemos que también pensar, y esto lo digo personalmente desde el lugar que me toca como secretaria general del Sindicato de Prensa, y reconociendo que nuestros trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación están permanentemente disputando, produciendo contenidos e información para disputar sentido, tenemos que fortalecernos para una batalla que se viene, ¿no? Porque hasta ahora en ese sentido hemos aceptado y sabemos que tenemos que aceptar la opción por la vida, porque en estas situaciones los muertos los pone siempre la clase trabajadora, lo pone el pueblo, digamos, porque está mucho más vulnerado, está mucho más vulnerable, porque no tenemos un sistema de salud que sea igual para todos, un sistema de salud que se compra y se vende, y que hay una salud para los que más tienen y una salud para los que menos tienen. Y como hemos ido perdiendo nuestro poder adquisitivo, hemos ido perdiendo las posibilidades de dar mayor garantía de esos derechos, ¿no? Como también hemos retrocedido en un montón de otros derechos, ¿no? Que tienen que ver también con la educación. En ese contexto nosotros tenemos que construir una fortaleza y tenemos que pensar en cómo seguimos produciendo discursos que permitan dar esa disputa de sentido entre el discurso hegemónico que nos pone en ese lugar, que nos quita fortaleza como organizaciones sindicales. Uno siempre ve, y esto lo
lo vive en distintos conflictos, ¿no? O sea, asociar a la organización, a la lucha con los violentos, con los que generan disturbios. Esto lo estamos consumiendo permanentemente y tenemos que apostar a la posibilidad de construir sentido desde otros lugares, como son, por ejemplo, los medios autogestionados, como es el caso, por ejemplo, del megáfono, ¿no? Trayendo la experiencia que tienen los chicos, que es muy rica. Me parece que ese es un poco la idea, ¿no? Ver cuál es el rol que tenemos los distintos trabajadores y trabajadoras en el proceso de reproducción social, cómo estamos continuamente buscando una forma de organizarnos. La lucha individual no nos va a llevar a ningún lado. Individualmente esto no se sale, las salidas son colectivas. Rescatar esas experiencias colectivas positivas que se tienen en torno a la lucha de los compañeros y de las compañeras que cotidianamente están fortaleciendo sus espacios de lucha desde lo cotidiano, desde el trabajo cotidiano, y proyectarnos para un futuro que es complicado, que es difícil, pero que tiene que ver con rescatar esa fuerza que tiene el movimiento obrero, esa fuerza, y eso, ¿no? No olvidarnos que es un movimiento y que tiene que estar permanentemente proponiendo transformaciones y cambios y rescatando la fortaleza que tenemos los trabajadores y las trabajadoras. Muy bien, Mariana. Muchas gracias. Les recordamos a todos los que están participando que pueden ir haciendo sus consultas a través de las redes sociales, en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo, o a través del chat de Zoom, pueden ir haciendo las consultas a medida que van disertando, hablando los participantes. Le vamos a dar la palabra ahora al compañero, recuerdo el nombre, el compañero Alejandro Maciel, delegado de la UOM de Villa Constitución, de la provincia de Santa Fe, que está hoy participando con nosotros también. Buenas tardes, Alejandro, y te damos la palabra. Buenas tardes, compañeros y compañeras, no sé si se escucha bien. Bueno, un placer realmente compartir esta mesa de debate con todos. Bueno, yo soy delegado de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, delegado gremial de la UOM, gremio de los metalúrgicos. También pertenezco a la CTA, la Corriente Carlos Chile. Así que realmente, bueno, es un placer. Saludar también a un gran compañero, un gran referente, un gran dirigente que tenemos en la ciudad de Villa Constitución, que es el compañero Alberto Piccinini, un compañero que llevó la lucha del trabajador a otro nivel, sinceramente, porque esa es la realidad. Nos ayudó a ganar un gremio fuerte, fortalecido. Así que un gran saludo, se hace extensible este saludo para el compañero. Bueno, creo que hoy en día el modelo de los trabajadores ha sufrido varias modificaciones, varios cambios en lo que respecta a la historia, ¿no es cierto?, de lo que es el movimiento obrero. Hoy en esta época que nos toca vivir, sinceramente nos ha golpeado muy duro, en esta época de pandemia, con compañeros con suspensiones, compañeros con sueldos a la baja, eso también hay que decirlo. Y también tenemos compañeros que sinceramente hoy en día descreen del sindicalismo, descreen a raíz de que sinceramente hay varios dirigentes, burócratas si se quiere, porque eso también hay que decirlo, y uno que por ahí tiene otra manera de trabajar, otra manera de moverse, sinceramente eso molesta, y molesta mucho, por eso muchas veces hay que hacer un trabajo con los compañeros de debate, si se quiere, para tratar de cambiar ese pensamiento que hoy en día tienen, justamente a raíz de esa burocracia. Creo que también está más que claro la precarización laboral que hay hoy en día, eso también hay que establecerlo. Yo quería también dejar acá un tema que es el tema de los accidentes laborales, hoy en día de la ley esta que salió del RT, que sinceramente no ayuda a los trabajadores, al contrario, los perjudica. Y creo que un tema de debate fundamental es el tema de la seguridad de los compañeros, de los trabajadores hoy en día. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe tenemos la ley 12.913, que es una ley de comité mixto,
la cual pone a un delegado de prevención, una técnica en seguridad y un representante de la empresa para debatir, discutir temas de seguridad. Sinceramente, las empresas no están invirtiendo en seguridad, no están protegiendo al trabajador. Hoy en día tenemos más compañeros con problemas auditivos, compañeros con tendinitis. Entonces me parece que es fundamental tratar de profundizar en eso, porque si bien es más que fundamental el tema del dinero y demás, nosotros también creemos que la salud es muy importante para el trabajador. Y en ese sentido creo que en algunos aspectos, en algunos lugares ha tenido un gran avance el tema de la seguridad, principalmente en las grandes fábricas y demás, pero en los talleres, medianas empresas, sinceramente la patronal no invierte en seguridad y eso es un gran error y un problema para todos los compañeros que hoy en día están en el día a día, digamos, trabajando. Continuando, bueno, con lo que es el movimiento obrero hoy en día, tenemos la oportunidad nosotros por ahí, uno que es delegado, de compartir el día a día con el compañero y charlar todas estas cuestiones. Creo que nosotros tenemos un modelo sindical diferente a muchos países, además el 50% de los sindicatos está acá en la Argentina, y un 50% de compañeros sindicalizados, y creo que eso es muy importante. Tiene dos cuestiones, una positiva y otra negativa. Positiva en el sentido de que tenemos a los compañeros que sinceramente están respaldados, y negativa porque si hay tanta sindicalización, evidentemente hay un problema. Hay un problema para los trabajadores. Me parece que es fundamental unificar, articular. Creo que hubo un quiebre en algunos sectores en lo que respecta a la unión de los trabajadores, y eso creo que es lo que tenemos que nosotros tratar de modificar, tratar de debatir con el compañero hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Más que nada no por la historia que tiene el movimiento obrero. Creo que la diferencia entre la política partidaria y el sindicalismo es que el sindicalismo tiene hechos históricos que aún perduran en los años. El tema de la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, el Cordobazo, el Rosariazo. Nosotros acá tuvimos el Villazo, un hecho histórico realmente que ayudó a todos los compañeros, si bien obviamente no fue nada lindo, pero ayudó a un montón de compañeros a creer en el sindicalismo, a llevar a la lucha a otro nivel, y creo que eso es lo que tenemos que recuperar hoy en día. Hoy en día me parece que si bien hay una faltante de lucha, hay compañeros que todavía están dispuestos a luchar. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a rescatar de cada uno de los compañeros y empezar a dar el debate. Creo que en esta época ahora de pandemia, sinceramente nos está afectando a todos. Yo, como repetía hoy, acá en la ciudad de Villa Constitución tenemos muchos compañeros que sinceramente han tenido suspensión, y los patrones se agarran de esta supuesta pandemia para hacer sus negocios, para llenarse los bolsillos a costa de los trabajadores, como ha sido históricamente. Tenemos muchos medios hegemónicos que están polarizando toda esta situación, no están pasando lo que realmente pasa en el mundo de los trabajadores, al contrario, están polarizando todas estas cuestiones, como bien decía hoy la compañera. Por eso felicito que tengamos este medio para poder debatir con los compañeros, para poder expresarnos, para poder realmente decir qué es lo que está pasando en el mundo del trabajo. Eso me parece fundamental. Así que bueno, realmente una experiencia muy, muy, muy agradable, sinceramente. Les agradezco a todos, bueno, por la atención, y obviamente estaré abierto a todo tipo de pregunta o comentario que se quiera hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Estamos transmitiendo este segundo encuentro, compartiendo con dirigentes de distintos lugares del país. Le agradecemos la presencia a los compañeros de Tucumán, del Sindicato de Vendedores Ambulantes, a los compañeros de Buenos Aires, compañeros de Villa María, Paraná, Rosario, de Buenos Aires, compañeros de Río Tercero, Villa María, Córdoba, todos quienes están participando a través de las diferentes vías de comunicación y de vías de transmisión que estamos teniendo aquí desde el semanal. Vamos hacia Maxi para presentar al siguiente expositor. Bien, ya nos están llegando algunas consultas, así que las vamos a estar formulando luego de la próxima locución, que va a ser Iván Rossi, compañero acá de la ciudad de Río Cuarto, de la CGT. Así que bienvenidos, Iván, gracias por estar participando
con el conjunto de los trabajadores. Así que te damos la palabra para que continúes. Buenas tardes, muchas gracias por la participación. Un gusto, como decían también la compañera y el compañero, estar participando y alentando estas formas que son muy necesarias, la posibilidad de escuchar distintas ideas, distintos enfoques, hacen que podamos nosotros crecer en la crítica, afianzar algunos pensamientos propios o ir agregándoles otros que vamos escuchando. Así que, bueno, adelante con estas formas, que tenemos mucho por hacer. Yo brevemente, por ahí, quienes no nos conocemos, yo pertenezco al gremio de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Es un gremio que no somos muchos, pero estamos en todas las provincias del país y estamos en un sector donde el tema de los tributos es un tema capítulo, de verdad, para tratar con una enorme necesidad que hay de una reforma en el sistema tributario que tienda a transformarlo un poco más justo. Pero será tema de otro momento. Pertenezco al gremio de la AFIP, como les digo, hace más de 20 años. He tenido la oportunidad de poder estar al frente de mi seccional en Río Cuarto durante 2 periodos, y pertenezco y formo parte también de la CGT desde todo este tiempo, en el cual tuve la oportunidad de poder estar al frente de la CGT Río Cuarto desde hace, en un periodo, hace ya un par de periodos atrás. Ahora lo conduce actualmente compañero Ricardo Magallanes de la UON Río Cuarto, y el compañero Siracusa, mi compañero que está al frente de mi gremio. Bueno, dicho esto, durante todos estos años he ido y he venido con reflexiones, con pensamientos, con contradicciones, y uno con el tiempo va empezando a afianzar distintos enfoques que siempre van a estar a la posibilidad de ir modificándose. Puntualmente para este caso, quiero tirar un tema que creo que es necesario en algunos ámbitos ir tocándolo con profundidad. Personalmente estoy convencido que los cuadros formados en las organizaciones sindicales en algún momento de la organización deben ser impulsados a que formen parte de la política, que ocupen lugares en la política. Primero, en las estructuras de los partidos políticos, independientemente de cuál fuera, para después ir en busca de ocupar lugares en los lugares de gobierno, en los ámbitos legislativos y en los ámbitos ejecutivos. Porque es ahí donde se definen las reglas de juego, en gran parte, en gran parte. La tarea de las organizaciones sindicales, todos lo sabemos, la defensa de los derechos del trabajador, la pelea por sus condiciones de trabajo, los salarios, las condiciones sociales en general. Como decía recién el compañero, está escrita la historia con grandes luchas, con grandes momentos, conquistas, retrocesos, compañeros que han dejado su vida en la pelea, que han pagado con su libertad durante mucho tiempo. Y también en ese trayecto de historia hemos visto que ha habido la posibilidad de formar parte dentro del ámbito de la política. Y entiendo que ha sido buena la experiencia, ha sido útil. ¿Hay que mejorarla? Sin ninguna duda. ¿Hay que mejorar las organizaciones? Sin ninguna duda. ¿Habrá que mejorar el sistema? Probablemente siempre haya algo para mejorar. Pero debemos avanzar en este sentido. Nosotros tenemos la capacidad de plantarnos en la calle. Tenemos la capacidad de plantarnos frente a decisiones de gobierno para que no retrocedamos en derechos, para que los volvamos a conquistar.
las organizaciones sindicales argentinas son de las más fuertes y poderosas del mundo. Entonces nosotros debemos aprovechar eso para estar bien plantados con todo lo que nos ha dado nuestra historia, en nuestros antecedentes, pero debemos decidirnos a avanzar hacia los sectores donde se definen las reglas de juego y donde ahí hay que dar también la pelea. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Capaz que tenemos que, entre todo lo que vamos, que está muy bien, ir también a definir cómo queremos vivir, en qué sociedad queremos vivir. Y ahí tenemos que estar entonces, en esos lugares, dando esa pelea desde adentro. Hay lugar para todos, hay lugar para todos. Hay compañeros que conforman las estructuras de la organización, hay compañeros que debemos salir a reclutar, que son los jóvenes, que tan difícil se hace. Se hace difícil que nos escuchen. Se hace difícil cuando se convoca reuniones para este tipo de debates y de charlas. Entonces, ahí también tenemos otro tema que prestar atención. En la incorporación de las nuevas fuerzas, de las nuevas filas de trabajadores que tienen que hacerlo con la convicción de cuál es la razón de la lucha. Y cuando esas nuevas fuerzas se vayan incorporando, nuestras organizaciones irán creciendo y podemos, tal vez, dirigentes que ya venimos andando, hacer ese intento hacia las estructuras, repito, de la política, ya sea de dos partidos políticos y de los lugares de gobierno. ¿Por qué veo esto fundamental? Porque es en la política donde debemos lograr las correcciones de nuestra comunidad, la suerte y el destino del trabajador, que es el que compone la enorme mayoría de una sociedad. El empleo está en graves problemas en el mundo. En el mundo. El sistema económico está resquebrajándose por todos lados. Nos ha devorado el neoliberalismo, pero el neoliberalismo está tan grandote y tan gordo que se está resquebrajando también por todos lados. Y de esto hay señales en todo el mundo, pero aquellos que son los voraces de acumuladores en pocas manos no quieren ceder con este funcionamiento. Y por lo tanto, esta lógica va a continuar con todo el perjuicio que nos está ocasionando. Como agravante, el desembarco de la tecnología siempre está. La robótica viene a grandes pasos. Entonces, además de que hay lugares en el mundo, como el gigante chino que ofrece y abre sus puertas para que las fábricas se instalen ahí a precio vil del trabajo, también tenemos las maquinarias, la robótica que también viene a ocupar los mismos lugares. Entonces, como decía la compañera recién, ¿cuál es el valor del trabajo? ¿Cuál es el valor del trabajo en esta discusión de la economía que tiene mucho que ver, en definitiva, en la política? Además del empleo, porque nosotros tenemos problemas con el empleo, pero también tenemos problemas con el valor del trabajo. Entonces, por eso, además de que tenemos índices muy graves de pobreza, de desocupación, de subocupación, de precarización, también tenemos un problema delicado del poder adquisitivo. ¿Cuánto vale el trabajo? ¿Cómo se reparte la torta de la riqueza? Y estas discusiones, que nosotros las venimos dando desde mucho tiempo en las organizaciones, históricamente en las organizaciones sindicales, históricamente se viene dando. Pero nosotros acá, los que nos venimos viendo desde hace 20, 30 años esta parte, también la venimos dando y también a veces tengo la sensación de que nos estamos hablando mucho entre nosotros, siempre por ahí lo digo. Siempre nos cruzamos más o menos los mismos y uno tiene esa intención de empezar a ver caras nuevas que se incorporen a las filas, que se incorporen a la organización, que nosotros despertemos alguna expectativa en función de ocupar lugares y estar dando el debate de estos temas en otros ámbitos. ¿Y cuál es el ámbito? La política. ¿Cuál es el ámbito donde se va a discutir todo esto? ¿Cuál es la posibilidad de corregir todo esto? ¿Desde dónde? Desde la política. Entonces me parece que ese es un lugar donde debemos estar. Decididamente. Debemos estar decididamente. Para lo cual
es importante que haya una decisión política de las organizaciones en ir tras este objetivo. Y digo una decisión política porque requiere la posibilidad de desembarcar en ámbitos de estructuras partidarias o de gobierno, requiere que lo hagamos con cuadros muy formados. Requiere que lo hagamos de manera planificada. Requiere que sostengamos una continuidad. De nada nos sirve un compañero por acá u otro por allá, lo hemos visto que no nos sirve. Tenemos representaciones de compañeros de extracción sindical acá o allá, pero ¿no nos suena poco? Yo creo que pregúntenselo. Me parece que sí, que nos está sonando a poco. Entonces, acá creo que dejo el tema en la mesa porque hay que tomarlo con mucha fuerza. Las organizaciones sindicales, por más que tengamos algunas diferencias, siempre buscamos que más que menos la misma dirección. Y de mínima, siempre tiene que prevalecer la unidad en acción. Después, bueno, iremos viendo, algunos más, otros menos, algunos piensan una cosa, la otra, pero creo que todos tenemos esa conciencia de clase que hablaba la compañera que hizo la mención, que es la que hay que trabajar, a lo mejor de otras formas, no sé, veremos. Si nos remitimos al resultado de la elección cuando lo tuvimos a Macri presidente, ahí fueron muchos votos de trabajadores. Esa confusión, los títulos, los medios de comunicación que nos devoran la cabeza porque nos agarran a la mañana mientras si vamos en colectivo o en auto con la radio. Leemos un diario y nos dicen lo mismo. Escuchamos, vemos un poco de televisión, nos dice lo mismo. Y además tenemos que tratar de informarnos y de saber de dónde viene la información. Bueno, los que estamos más o menos en el tema, estamos. Pero el trabajador que tiene que ocuparse de su tarea, que tiene que ir a la casa, volver, tiene 10.000 problemas porque no le alcanza para vivir, porque quiere descansar además un momento, porque tiene sobreocupación, ¿cómo hace para distinguir todo esto? ¿Quién es el que le va a aclarar esta situación? Bueno, nos toca a nosotros. Por lo tanto, ahí también hay otro punto, que es el de profundizar la formación. Nosotros tenemos que ser mucho más profundos y mucho más amplios en la formación. Tenemos que hablar mucho de economía, tenemos que hablar mucho de política, tenemos que hablar mucho de muchas cosas. La tarea que nos espera por delante, que siempre nos ha esperado, y que por ahí tenemos momentos que en función de las circunstancias nos permiten ir más a fondo, o tener la sensación de quedar a media. Bueno, ahora tenemos, creo, un contexto donde la circunstancia nos da una oportunidad. Golpe de la pandemia, con este impacto en las economías del mundo, nos da una oportunidad para que, en donde todos están pensando, se están replanteando, están buscando a lo mejor nuevas respuestas. Bueno, ahí tenemos una oportunidad. Los temas... Sí, estoy en el tiempo. Bueno, en definitiva... Han dado en una idea que queremos continuar y que de hecho han hecho preguntas según tu planteo para que se sigan extendiendo, así que ahora nomás vamos a tener la oportunidad para ampliarlo. Antes vamos a saludar mensajes que nos llegan de Rodrigo Ferreira, dice saludos, aguante la lucha y la unidad de la clase trabajadora. Otros compañeros que se siguen sumando, Cristian de la Federación Gráfica Bonaerense, que agradece por la invitación. Bueno, ahí como te decía, como mencionaba recién, los tres hablaron de las condiciones laborales de los trabajadores que han ido empeorando en la última década, en las últimas décadas, a través de los escasos salarios y los ingresos en total de las familias. Como para tirar un dato ejemplo, ha habido una caída histórica de la distribución del ingreso del 5% de pobreza hace unos 50, 60 años, a llegar a la actualidad con un 40% de desocupación y de pobreza. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones económicas perdidas que hemos tenido durante todos estos años, y un poco lo adelantaba Iván, ¿qué vamos a hacer con las condiciones políticas? ¿Cómo vamos a usar el poder político de las organizaciones sociales para
que la economía nacional sea la economía de los trabajadores. Un poco hablaron de organización de los trabajadores, de la lucha de las entidades sindicales, pero bueno, les dejo para ampliar la pregunta, ¿cuáles o cómo hacemos que las políticas, las condiciones políticas sean las condiciones de los trabajadores? Mariana, si querés arrancar para continuar con el orden de la palabra, y luego seguimos con Alejandro y con Iván. Bueno, yo creo que el compañero Iván recién dio en la tecla, ¿no? Cuando plantea la necesidad de que pasemos o que miremos el tema de la política. Nosotros no podemos jugar una cancha en lo sindical y no pensar en cómo cada vez tenemos más compañeras y compañeros ocupando cargos en la política, porque ahí es donde se discute, ¿no? Y hasta ahora siempre son insuficientes. Hay un bloque de compañeros, el bloque sindical que le dicen, pero falta, tenemos que ser muchísimos más. Entonces, ahí podemos ver cómo hacemos para que el impuesto a la riqueza, el mal llamado impuesto a la riqueza, porque estamos hablando de un aporte por única vez, no quede cajoneado, ¿no? Porque hay falta la correlación de fuerza que necesitamos para que se trate, para que se apruebe, para que se aplique. Porque hay leyes que se tratan, pero después se aplican. Estuvo bárbara la ley del teletrabajo, es bárbara analizarla y todo, pero la vamos a aplicar después que pase la pandemia. La necesitamos ahora. Entonces, ¿cómo damos esos debates para que no sea después que pase la pandemia, que sea ahora? Si los compañeros somos ahora los que estamos poniendo nuestros recursos para trabajar, la computadora, internet, gas, la silla, porque nos sentamos en silla, la mesa, y además compartiendo nuestro elemento con nuestros hijos, estamos totalmente, ni hablar de las compañeras, que con las tareas de cuidado todo eso se ve agudizado todavía. Ahora, necesitamos la ley ahora, pero eso ¿cómo lo hacemos? Más allá de que estamos en un impasse, porque otra hubiese sido la situación si salimos a la calle a disputar eso y a imponerlo, pero si hubiésemos tenido un grupo importante de diputados y diputadas que respondan a nuestras necesidades, distinto hubiera sido. Porque después, bueno, ese juego de política me parece que tenemos que aprender también a darlo, ¿no? Y a presionar. Por ahí nos quedamos, no importa, eso es lo que nos unifica. Y así como decimos que, como dijo el compañero, la unidad en acción para plantear la lucha, también tenemos que pasar en estrategias que tengan que ver en que por ahí no importa de qué partido seamos, pero que haya un trabajador ocupando un lugar y que pueda pensar las cosas de la misma manera que la pensamos nosotros, está bueno que aprendamos. Cuando vamos a poner el voto, tenemos que identificar a ese compañero. Y por ahí dejarnos de pensar en, como si la política fuera esta atracción entre blancos y negros, porque digo, a nadie le viene mejor la grieta que al poder hegemónico, al poder concentrado, al capital concentrado. Esos son los que alimentan la grieta, a ellos les viene bárbaro. Y encima nos disputan sentido en nuestra cancha. Hacen manifestaciones cuando nosotros nos estamos cuidando porque sabemos lo que es poner la vida. Ellos no lo saben lo que es poner la vida. Entonces me parece que ahí tenemos que pensar, porque para garantizar esa distribución de la riqueza que necesitamos, tenemos que jugar en la cancha, que a lo mejor no es la cancha que más nos gusta. A nosotros nos gusta más la cancha de la autonomía de la clase, ¿no? Porque esa la identificamos bien y bueno, lo digo porque es parte de cuestiones que tenemos que pensar. Yo como CISPREN formamos parte de la central, la CTA autónoma, que plantea autonomía de los partidos políticos, de los patrones, y de los gobiernos, digamos, esa autonomía que nos permite reclamar. No estamos perdiendo esa autonomía, no la perdemos si tenemos una estrategia que pueda plantear que nos representen determinados compañeros, porque es más fácil hablar. No importa que haya un diputado que no sea de la CTA autónoma, que sea de la CGT, es un compañero, y ahí tenemos que mirarnos. Y bueno, nos vamos a pelear para ver quién llega, obviamente. Eso es parte del juego, pero eso es parte de los juegos cotidianos que tenemos los sindicatos también, ¿no? Cuando hay elecciones, y eso no quiere decir que debamos
estar separados, tenemos que plantear esa estrategia, porque esa estrategia es la única, porque no hay otra que no sea dentro del juego de la democracia. Esa estrategia es la única que nos va a poder garantizar que haya una distribución de la riqueza y que podamos pelear para disputar la renta con los tipos que si no nos manejan para el lado que quieren. Y en eso también hay que tener mucho cuidado, que también lo dijo el compañero, con el tema de los discursos que nos comemos todos los días, ¿no? Porque después no sabemos por qué gana el que gana y no ganan lo que tienen que ganar. Y en eso tenemos una gran responsabilidad, pero que tiene que ver con ese juego político, porque si queremos políticas públicas de comunicación que garanticen la pluralidad informativa, que garanticen que existan más medios que puedan disputar ese sentido, necesitamos políticos que jueguen con nosotros, necesitamos compañeros que estén en los lugares claves y que puedan pensar en función de lo que necesitan los trabajadores y las trabajadoras. Muy bien, Mariana. Alejandro, ¿cómo pensás vos que estas conquistas, vos hablabas de las condiciones laborales que son, en fin, las que llevan a las condiciones de vida de todos los trabajadores y su familia? ¿Cómo se hace para revertir toda esta situación de precarización, de la salud, de malas condiciones de salud, como enumerabas vos, de malas condiciones de seguridad? ¿Cómo hacemos con las condiciones políticas, el poder político de la clase de trabajadores para que las políticas públicas en general sean las nuestras? ¿Cómo se hace? Ahí coincide con lo que había planteado el compañero, el tema de la política. Quizás en los arranques del movimiento obrero, allá con los compañeros, cuando arrancaron el tema de las huelgas, los anarquistas, los socialistas, no se pensaba, ¿no?, en el trabajador conjuntamente con los políticos. Pero hoy en día creo que los tiempos han cambiado y me parece que es fundamental tratar de entrar en ese mundo, por nada por lo que decía el compañero hoy, tratar de unificar y empezar a trabajar todos estos temas. Yo creo que también es hacerlo en conjunto con los compañeros de los sindicatos, el tema de los convenios, que es muy primordial para los compañeros, el tema de los sueldos básicos, que hoy en día están muy bajos. Y creo que con la llegada a la política me parece que va a ser el hincapié, digamos, de todos estos temas. Yo cuando nombraba hoy el tema de la precarización laboral, el tema de las patronales están dividiendo mucho a los compañeros con un montón de cuestiones. Arrancan con la plata en negro, que es algo fundamental que ya está instalado, en tratar de dividir a los compañeros con plata en negro. Me parece que también una cuestión para plantear es también generar un plan de vivienda, que es fundamental para los compañeros trabajadores. Hoy en día los compañeros, o la mayoría, alquilan, y sinceramente los sueldos, hoy hay que ser sinceros, no alcanzan para los alquileres. Entonces me parece que en ese sentido también hay que generar algún tipo de plan de vivienda, conjuntamente con los sindicatos, con el Estado, para tratar que esos compañeros trabajadores puedan tener un hogar digno, por decirlo de una manera, y bueno, empezar a trabajar el tema de los sueldos, que creo que hay una caída bastante importante. Hoy yo cuando hablaba también del tema de seguridad, por eso nombraba el tema de la ley de Santa Fe acá de los comités mixtos, que eso también genera en los trabajadores algo muy importante, que es el tema de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, que hoy en día son muchos, y todo eso creo que no se podría lograr si no fuera también de la mano, como vuelvo a insistir, y como insistieron los compañeros, el tema de la política, de generar un lugar, una banca para los compañeros trabajadores, que al fin y al cabo son los que más expuestos están y los que están en el día a día, en el palmo general con todos los trabajadores. Creo que son los que más conocen de este tema, entonces creo que sería una buena manera de empezar a solucionar todo este tipo de inconvenientes. Bien, muchas gracias, Alejandro. Bueno, Iván, para retomar un poco tu planteo, y recién algo comentaba Alejandro también, que hace 50 años atrás, primero surgió las condiciones del movimiento obrero, estableciendo un poder, y luego se han establecido, en ese marco, apareció el partido político. ¿Es esa enseñanza histórica la que debemos retomar ahora? Bueno, son referencias históricas que debemos adaptarlos a estos momentos y a los contextos en los que tenemos. A mí me da mucho gusto haber escuchado a la compañera Mariana haciendo la reflexión de que más allá de la sigla tenemos que estar cerca de los trabajadores
de una u otra organización, pero el enfoque siempre va a estar más cerca. Eso es muy importante que lo tengamos claro, es muy importante que lo pongamos arriba de la mesa, lo transmitamos y lo hagamos valer. También me da gusto escuchar en el mismo sentido al compañero Alejandro de Villa Constitución, ya que tengo alguna referencia que la UON de Villa Constitución en su momento se paró ante la estructura, no sé si no era Lorenzo por aquel momento, cuando recién nombraste un compañero histórico en esa parada, y bueno, probaron otra forma, buscaron otros caminos, pero ahí estamos, digamos, todos más o menos buscando lo mismo. Después estaremos pujándonos para un lugar u otro. Así que primero que ese gusto de compartir los pensamientos y más los enfoques. Con respecto a la incursión en la política, hay que ser muy cuidadosos, porque por eso hablaba de una decisión política, porque tiene que ocupar la agenda política de la organización de los trabajadores y debe llevar una planificación. ¿Y a qué me refiero con esto? A que un compañero de proyección de extracción sindical en el ámbito político, bueno, va un poco al desplume también, porque va a tener que estar alineado y respondiendo siempre a la organización, y va a ir al ámbito político, donde va a ser el encargado de hacer los planteos más odiosos, llevar adelante las iniciativas más complejas. Esto es una realidad, de eso se trata. Pero bueno, estamos en un tiempo donde tenemos esa posibilidad, y si el mayor problema que podemos tener en el desembarco de la política es tener algún poco de desplume democrático, bueno, recordemos entonces las grandes luchas, los grandes momentos, como recién decía el compañero, que en la Patagonia Rebelde, el Cordobazo, el Rosariazo, bueno, estamos en condiciones de hacerlo. Debemos hacerlo. Recién el compañero hacía una mención también con el tema del poder adquisitivo, de la posibilidad de que no alcance ni para el alquiler. Bueno, son todas discusiones que hay que dar ahí adentro en esos ámbitos, porque eso tiene que ver con varias reformas pendientes que hay en nuestra política argentina. Para ese caso, la necesidad de una reforma del sistema financiero. ¿Cómo funciona el sistema financiero argentino, los bancos en Argentina? Un lugar paradisíaco para el nivel de rentabilidad que tienen las entidades bancarias en Argentina, tienen pocos lugares del mundo en cuanto a sus porcentuales de rentabilidad. Bueno, ¿desde dónde esa discusión? Desde estos ámbitos, donde se definen las reglas de juego. Cuando preguntaban estar de acuerdo o no con el impuesto a la riqueza, y en alguna oportunidad en otras charlas también preguntan. Digo, bueno, mire, si hay que apoyarlo, le apoyamos, pero si usted pregunta si estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo. Acá lo que necesitamos es una reforma del sistema tributario. Acá necesitamos una reforma más profunda. Y la plantada al impuesto a la riqueza, de parte de quienes no lo quieren pagar, más todo el aparato que acompaña, no es porque no lo quieran pagar, porque les viene redondo pagar esa partecita y que todo quede ahí. Y es para que no se avance en mayores pretensiones que tienen que ver con la reforma del sistema tributario. Entonces, tenemos todas estas cuestiones pendientes, tenemos pendiente meternos un poquito y reformar cómo es la cadena del agregado de valor, desde el pequeño productor hasta las góndolas de los supermercados. Cuando el pequeño productor, el chacarero, le dan 2,50 por su producto, que lo mantienen al borde de la quiebra y de tener que ir a ningún lado, porque no puede ser contenido yendo a las ciudades, y al medio hay niveles de rentabilidad extraordinarios que lo tienen muy poquitos. Y cuando uno llega a la góndola tiene que dejar todo el salario ahí para llevarse la posibilidad de la comida del mes a mes. Bueno, otra estructura pendiente de estos debates y esta reforma. Por eso, insisto, que hay muchísimos temas y que el lugar es el plano político. Tendremos ahí los cuidados que haya que tener con los compañeros que van haciendo los pasos para la política para que sigan respondiendo a la organización y a los intereses del conjunto. Muy bien. Saludamos a Ricardo Carrera, también que nos saluda por la iniciativa de estar debatiendo y dialogando entre trabajadores. Tenemos acá un comentario de Matías Ávila, dice, es importante articular entre trabajadores y otros sectores en el ámbito económico y social. Ahí articular continuamente en el tiempo, crear confianza y conciencia. La política debería ser
el resultado de esa interacción. Miguel Jiménez nos consulta a Iván, dice, ¿cómo pensás que se hace el pasaje de esa lucha gremial a la política? Bueno, en algún momento decía que las organizaciones estamos obligadas a crecer, porque si no, no vamos a quedar lo que somos siempre, y ahí es cuando por ahí la sensación que nos hablamos entre los mismos. Estamos obligados a incorporar a nuestras filas a trabajadores, en el convencimiento del porqué, de lo que buscamos y de la formación. Así crece la organización y así van a ir ocupando lugares quienes van incorporándose. Y quienes tenemos algunos años ya dando vueltas, bueno, tendremos que ver dónde nos reubicamos, que puede ser en este intento de ir hacia la política, de ocupar lugares en las estructuras partidarias, que también es muy útil, hasta de volver a cumplir funciones dentro de los cuerpos delegados si fuera necesario. Digo, yo pasé por todo fui delegado de oficina, vocal, secretario general, volví a secretario, volví a delegado, bueno, pero estamos ahí en la organización, y desde ahí es que tenemos que contribuir. Las formas, a lo mejor yo hago estas menciones, seguramente habrá otros aportes para hacer, tampoco tengo, digamos, es esto lo que hay que hacer, pero sí el disparador, decididamente, que lo tenemos que hacer, y en todo caso pongámonos a conversar cuál es la mejor manera, pero hay que hacer. Muy bien. Nos llega una pregunta de Carlos también, dice Carlos Ran, si la lucha política para cambiar las correlaciones de fuerza es solo política institucional. Mariana, si querés responder a la pregunta, vos habías hablado también de correlaciones de fuerza. ¿Ahí está? ¿Me escuchan? Ahí se escucha. ¿Sí? Bueno, sí. Creo que, a ver, recién escuchaba y leía las preguntas que estaban planteando, y creo que no es solamente política institucional. Yo creo que política hacemos en todo momento. La decisión que tomamos cada uno de estar participando de esta charla y no habernos quedado haciendo otra cosa o yendo a ver una serie de Netflix, es una decisión política. Quiere decir que estamos preocupados por estas, o sea, la cuestión política es permanentemente, todo es político, ¿no? Recién escuchaba leía uno de los comentarios que planteaba, sí, pero que lleguen los políticos honestos, porque después, y es parte de este juego, es parte de esa disputa de poder. El poder es asimetría, ¿no? El poder es que hay uno que logra dominarnos por encima de los otros. A mí me disparaba recién es pensar cómo le ganamos a Macri. No le ganamos mágicamente a Macri. Hicimos un gran esfuerzo de hacer una coalición. Todos estuvimos ahí, digamos, ¿no? De una manera y de otra. Y hoy encontramos que dentro de esa coalición hay disputas. Y obviamente hay algunos que se acomodan más para este lado y que son más afines a la presión de ese poder hegemónico, ese poder económico, y hay otros que tratan, o sea, la disputa es permanente, y en todos lados, y en todos los espacios, en nuestra familia hay disputa, digamos, ¿no? Cuando las mujeres nos definimos más por el feminismo, yo planteo que el movimiento sindical debería ser feminismo, porque el feminismo genera una transformación en determinadas estructuras, y si queremos generar una revolución, si queremos cambiar quiénes son los que poseen los medios de producción, que yo creo que tienen que estar en manos de los trabajadores, estoy planteando un cambio radical, y eso es parte de lo que yo considero que es el feminismo. Seguramente los compañeros me van a decir que no, que lo ven de otra forma, y vamos a discutir, y eso no nos significa que nos tenemos que ni pelear, creo, ni enemistar, ni no podemos llegar a después hacer acuerdos en otros temas, ¿no? Estoy dando como un ejemplo, pero me parece que esa disputa se da permanente, porque esa es la disputa por el poder, ¿no? Y me parece que eso es bueno que lo tengamos en cuenta, porque
mientras más podemos ser conscientes de esas cosas, menos posibilidades de que nos dominen, de que nos impongan cosas, ¿no? Esto es parte de lo que se construye con el sentido común, y en ese sentido común operan los medios hegemónicos en hacernos creer que determinadas cosas son así, y que todos los políticos son corruptos. ¡Oh, qué definición, ¿no? ¿Y quién se hace cargo si no tenemos... A lo mejor no es el tablero, no, nosotros queremos poner la regla de juego, pero no la podemos poner la regla de juego si no estamos arriba. Y bueno, entonces si decimos que todos los políticos son corruptos, es muy difícil que vayamos a hacer algo porque dejamos de creer en la política. Y la política está en todos lados. En eso podemos decir que es institucional, porque son todas instituciones, ¿no? Desde en la escuela se disputa política, en los sindicatos se disputa política, en los partidos políticos se disputa, en todos lados está presente. Desde ese lugar sí se puede ver así. Bueno, ahí ustedes están enumerando, a ver si tengo activado el micrófono, sí. Bueno, ustedes están enumerando que los grupos de poder son los que están dominando, están dando un paso más adelante siempre que los trabajadores. En esto hacen sus golpes a través de la economía, de los precios, del dólar, a través de la comunicación, que tienen un poder inmenso para llegar al resto de la población. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto los trabajadores para combatir a estos grandes grupos que van dominando la situación económica, cultural? Alejandro, te hago la pregunta a vos y después luego para ampliarla a Mariana y a Iván. ¿Qué hacemos mientras los trabajadores, mientras los grupos económicos están dándonos golpes constantemente? Sí, yo creo que este último tiempo se ha notado mucho el tema de los golpes económicos y también remarcar, ¿no?, el tema de los grandes empresarios que han prácticamente avallazado al trabajador. Te pongo un ejemplo que nosotros sufrimos hace poco acá en Villa de Constitución con una empresa terciarizada que está dentro de Tenaris, que es el grupo de Techín, manejado por Paolo Roca. La gran presión que ejerció, cómo se manejó para prácticamente sacar a 3 delegados, 3 compañeros que quedan afuera. Con lo que implica eso, ¿no? Sabiendo obviamente que tenemos un montón de leyes y que nos avalan, inclusive había un decreto en el cual no se podía generar ningún tipo de despido. Le prohibieron el ingreso a la interna de los delegados. Se hizo una campe afuera y los compañeros resistieron, obviamente, pero en un momento los compañeros que estaban adentro, básicamente los compañeros de planta, terminaron tomando la decisión de despegarse de todo eso debido a los aprietes continuos de la gerencia de Tenaris, en este caso manejado por, como decía hoy, Pablo Roca. Por eso digo que los grandes empresarios hoy están tratando de dominar a los trabajadores y muchas veces lo terminan logrando. Entonces creo que es fundamental empezar a implementar el tema de la lucha, esta lucha histórica que han tenido los trabajadores contra los grandes poderes económicos. Por eso me parece fundamental, que es algo que siempre hay que plantearlo, el tema de la unificación de los trabajadores, de seguir luchando. Es una cuestión fundamental, porque si nosotros perdemos esa lucha de clases, esa lucha histórica que nos dejaron, como hoy nombraban, grandes trabajadores, grandes luchadores, grandes dirigentes, grandes mártires de la historia, me parece que vamos a terminar provocando una caída en los trabajadores. Y esa no es la idea. La idea al contrario, la idea es seguir luchando contra estos grandes poderes económicos. Me parece que ya quedó demostrado en estos últimos 4 años de Macri, que quiso imponer el tema de las leyes laborales y demás, y me parece que los trabajadores no permitieron eso, y creo que ese es el camino, en base obviamente también a la política. El tema de la unificación, de la lucha continua, de hablar, debatir, por eso yo celebro todos estos espacios, porque creo que estos espacios nos fortalecen, nos nutren. Celebro también que los compañeros se vayan conectando y vayan viendo estos debates y debatamos entre todos, porque creo que el camino no lo tengo yo, Alejandro Maciel, no lo tiene el compañero Rossi, no lo tiene la compañera Mariana, sino que lo tenemos el conjunto de los trabajadores. Entonces creo que eso es fundamental, el debate y bueno, que se den estos espacios para poder hacerlo.
Muy bien, Alejandro. Vamos a leer algunos comentarios que nos están llegando por las diferentes redes. Tenemos que decir que hay más de 100 conectados a través de Zoom, de YouTube, de Facebook, algo que nos satisface porque hemos realizado este encuentro para esto, para debatir, para encontrarnos entre los trabajadores y planificar el futuro nuestro. Vamos a leer un comentario de Richard Ordóñez, compañero secretario general del Sindicato de Trabajadores Docentes SADOP, seccional Río Cuarto, que estuvo participando en el primer encuentro que tuvimos de charlas sobre el movimiento obrero. Nos dice: buenas tardes, compañeros y compañeras, y gracias por la invitación y felicitaciones al megáfono. Coincido con el compañero Iván sobre la inserción de los trabajadores en los espacios políticos y también en la necesidad de formación de nuevos cuadros. Me preocupa un poco la representatividad luego en esos espacios de poder. En la provincia de Córdoba, legisladores nacidos y formados en los gremios que no necesariamente representan los intereses del mundo del trabajo. Seguramente es otro aspecto a mejorar entre todos los mencionados en las tres ponencias. Marcelo Espíndola, también compañero trabajador de la ciudad de Río Cuarto, dice: hay que crear conciencia y coincidencia de clase trabajadora. Unir o unir. Los trabajadores necesitamos representantes, pero también que sean honestos en su representación. De nada sirve tener representantes si después levantan la mano igual que todos, todas, porque están privilegiando su partido político a billetera. Felicitaciones por la iniciativa. Andrea nos dice: la política tiene muchas formas, no solo la ocupación de cargos públicos, políticos. Sería importante no reducirla a la mera ocupación de cargos. Javier Canet, también compañero de SADOP, nos dice: es necesario y urgente encontrar y recuperar el mejor espíritu sindical que ha caracterizado el movimiento obrero, donde el proyecto colectivo y las convivencias se sobrepongan a los intereses personales y sectoriales. Tomás del Corro, compañero del periódico La Tribuna de Villa María, tiene una pregunta y dice, tanto para Mariana como para Ale, que han tenido despidos en sus sectores en plena pandemia, aun cuando el DNU del gobierno prohibía los mismos. Aún llegando el gobierno, dice, ¿dónde se juega entonces el plano de las relaciones de fuerza de los trabajadores o de las reglas de juego, como dice Iván Rossi? Si querés comenzar, Mariana, para responderle a Tomás. Sí, es muy complicado, con actividades que están muy precarizadas y muy flexibilizadas, eso se hace muy difícil. Nosotros tuvimos 2 despidos en ahí Villa María, bien lo dice el compañero, logramos después la reincorporación de una compañera, pero la otra compañera no. Y si vos haces un repaso de los medios de comunicación en Villa María, te das cuenta que hay mucha precarización, mucho trabajo en negro, y bueno, resulta... digo Villa María por nombrar donde tuvimos esos despidos, pero si te venía a Córdoba capital, tenés casos de situaciones en pandemia, lo sabemos, y por ahí hoy cuesta mucho porque el shopping de Patio Olmos está abierto, todos los shoppings están abiertos, y la actividad sindical está suspendida hasta febrero, ¿no? No podemos elegir delegado, no tenemos inspector para ir a hacer inspecciones, no es un dato menor eso. Y bueno, es una pelea que tenemos que dar. Entonces, no es fácil porque mientras mayor precarización, mientras más flexibilización laboral hay, menos posibilidades de poder organizarnos y poder resistir a estos embates. Y esto de decir, bueno, hay una ley que dice que no hay despidos. Sí, hay una ley que la Constitución Nacional dice que tenemos derecho a la salud digna, a la vivienda digna y a una educación digna, y tenemos el 46% de la población, casi el 50% en situación de pobreza, y hoy 6 de cada 10 chicos no se alimentan bien en nuestro país, y eso no nos alarma. O sea, son también situaciones de alarma que tendremos que reaccionar de otra forma, pero esa es parte de cómo nos van limando esa conciencia, digamos, de no decir basta. Lo mismo nos pasa para poder impedir estas situaciones de abuso y de avasallamiento de compañeras y compañeros que deberían tener un trabajo en blanco. Y esto lo digo porque la verdad que el sistema, el sindicalismo de nuestro país es muy fuerte, no han logrado todavía pasarnos por encima. Si nosotros vamos a algunos otros países de la región, vemos que están
todavía mucho peor. Entonces tenemos que ser conscientes de todo lo que podemos perder. Y si trabajamos aislados, por eso nosotros como CISPREN también tomamos la decisión de empezar a participar de nuevo en la Federación de Trabajadores de Prensa, en la FATPREN. Que fíjense que es una cuestión para destacar. La federación está enrolada en la CGT. El secretario adjunto es de la CTA de los Trabajadores y yo, secretario de organización de la CTA Autónoma. Y la secretaria general es del CIPREVA, que no está alineado con ninguna central. Y se puede, sí se puede, y está bueno, y daremos los debates, y ponemos objetivos comunes, y de esa manera podemos ir construyendo una fuerza para poder evitar los avasallamientos que hacen permanentemente las patronales con nosotros. No hay patronal buena en esto, compañeros, no hay patronal buena, no existe esto que nos la comamos, y para no seguir retrocediendo y poder evitar. Nosotros de esos 2 despidos, pero fíjense, porque además los despidos que hicieron, que fue de un periódico digital, Villa María Ya, nosotros fue por publicar una información que tenía que ver con lo que había pasado cuando fue el ex intendente Martín Gil, hoy funcionario del Gobierno Nacional, que fue el cumpleaños de su madre y hizo un montón de contagios. Y la patronal reaccionó porque miedo a perder la pauta oficial y despidió a 2 compañeras. No conseguimos a nivel provincial que exista, porque había ahí una cuestión que involucraba la libertad de expresión, porque la verdad que después la información salió así, se corroboró que estaba bien, sin embargo le costó el puesto a las 2 compañeras, una reincorporar. Pero no conseguimos un repudio generalizado de la sociedad a este hecho, porque bueno, había vinculado algunos actores de poder y se manejan un entorno a eso, digamos, ¿no? Pero bueno, también hubo, nosotros pensamos que iba a ser mucho más masivo y por ahí faltó comunicación, faltó información de parte. Conseguimos que se reincorporara una compañera, pero bueno, nos costó la otra compañera ya estaba muy rota la relación y no había forma de que volviera, que eso también pasa. Pero hay que ser conscientes de eso, ¿no? De todo lo que podemos perder si nos mantenemos cada uno en lo suyo y no buscamos esta unidad en acción que sea más fuerte todavía. Bien, Mariana, te traslado la pregunta también a Alejandro para que nos dé su punto de vista. ¿Dónde se juega entonces el plano de las relaciones de fuerza de los trabajadores o de las reglas de juego, como planteaba Iván? Sí, hoy yo nombraba el tema de lo sucedido acá con los despidos, inclusive con delegados. Ahora hay una cuestión, ¿no? Que cuando los grandes empresarios, los grandes poderes rompen las leyes, no pasa nada, porque sinceramente no pasa nada. Cuando los trabajadores rompen las leyes, sí, salen a hablar todo, porque esa es la realidad. Nosotros con estos despidos tuvimos una pérdida grande, inclusive tampoco respetaron los fueros gremiales de los compañeros delegados, eso me parece un error grandísimo. Y también hay que plantear algo que hoy el compañero decía, el tema de formar cuadros de delegados, cuadros de dirigentes. Me parece fundamental porque hoy en día, hoy yo hablaba un poco de la burocracia, que sinceramente hay que decirlo porque la hay. Hay personas que no quieren dejar el poder, personas que me parece que no están pensando, los compañeros no están pensando en la verdadera lucha, sino que están pensando en beneficios personales. Entonces me parece que se tienen que replantear un poco cómo está realmente la situación de los trabajadores y empezar a encaminarse en otro sentido, ¿no? En el verdadero sentido de la lucha y en el verdadero sentido de empezar a trabajar para los compañeros. Hoy yo nombraba al compañero Alberto Piccinini, hoy también el compañero Rossi lo nombró, la gran gesta histórica que tuvimos acá recuperando un sindicato que estaba con la burocracia de Lorenzo Miguel, y me parece que en ese sentido el compañero y varios compañeros, porque hay que decirlo, también fueron varios compañeros los que lograron recuperar el sindicato y fue a través de la lucha. Entonces me parece que en ese sentido ese es el camino, de empezar a replantearnos qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, y bueno, también obviamente comparto con la compañera Mariana que bueno,
realmente es una situación complicada, por eso hay que pensar en frío realmente qué es lo que queremos para el conjunto de los trabajadores. Para ampliar brevemente la pregunta que nos hacía Tomás, si querías responder algo. Sí, no, como te digo, yo antes que nada quería, así por arriba, hoy comenté el conflicto de Tenar y comenté también algunos talleres que acá en Villa Constitución fueron cerrados. Fueron 3 o 4 talleres que tuvimos una gran pérdida de compañeros. Nosotros en Villa Constitución creo que nos destacamos por el tema de la democracia fiscal, que creo que en las últimas elecciones hubo 3 que se presentaron, no tuvimos problemas, diferente de otras seccionales en la cual no existe tanto esta democracia. Me parece fundamental que empiece a haber esa democracia porque creo que la necesitamos, sinceramente. Necesitamos que los compañeros empiecen a conocer un poco de la lucha y empezar a formar cuadros, como bien hoy lo mencionaba. Y el tema de los despidos, como te digo, y coincido con la compañera Mariana, muchas veces hay que tener cuidado en ese sentido y en base a que hay decretos y demás, pero muchas veces todas esas cuestiones no le dan importancia. Iván, brevemente, si nos podés comentar acerca de la pregunta que nos hacía Tomás, ¿dónde se juegan entonces las relaciones de fuerza de los trabajadores? Brevemente, así y luego hacemos la última pregunta para ir finalizando ya. Bien, sí, no, yo brevemente, no sé si contestaré directamente la pregunta. Lo que sí quiero decir que el planteo de ocupar lugares en los ámbitos de estructuras partidarias y políticas no viene a aparecer como un planteo de todas nuestras soluciones. Es un frente, es un campo donde no estamos ocupando lugares y que nosotros tenemos que ocupar lugares en todos los frentes, porque así nos lo demanda nuestra lucha, donde siempre la corremos desde atrás. O sea, desde el momento histórico de los pensadores sociológicos que hablaban del capital y el trabajo, el capital siempre estaba en sometimiento al asalariado. Y eso es una lucha de todos los tiempos. Y tuvo que haber una guerra con 70 millones de muertos para que surgiera el estado de bienestar y se acomodaran un poco las sociedades en el mundo. Entonces, el tema es muy complejo y no vamos a encontrar soluciones rápidas, inmediatas o una fórmula única. Sí, el planteo está en decir, hay que ocupar todos los espacios posibles y todos los espacios donde se tomen decisiones, donde haya influencia de resolución política e institucional. Y estos ámbitos también lo son, no lo estamos teniendo, debiéramos hacerlo, para lo cual hay que tomar decisión política, hay que tener, digamos, una planificación, hay que sostenerlo y hay que seguirlo, porque no nos garantiza que después los compañeros respondan o no a la organización. No tenemos nada asegurado. La lucha es permanente, es continua, y nosotros tenemos que estar en ese continuo del día a día y tratar de que siempre sea lo mejor posible. Agrego ese tema, digamos, si intenta por ahí contestar. Muy bien. Bueno, han hablado mucho ustedes de la unidad política de la clase trabajadora para avanzar, para ir por los intereses de la clase trabajadora en general. Entonces, aprovechando que están ustedes tres y para ir finalizando como reflexión, les vamos a dejar una pregunta acá del equipo del megáfono, es ¿qué hacemos ahora? ¿Por dónde empezamos? Una pregunta es fácil, pero quizás de respuesta difícil, así que Mariana, si querés comenzar para ir finalizando ya. Bueno, sí, ¿qué hacemos ahora? Yo digo que ahora nos preparamos, la lucha no empezó todavía. Yo creo que la pandemia nos modificó el escenario, nos cambió el orden de prioridades, ¿no? Esto es lo que decíamos al principio. Tenemos que pensar en protegernos porque si no, vuelvo a repetirlo, los muertos los pone siempre la clase trabajadora, los pone el pueblo y eso no nos podemos permitir. No es un número, ¿no? Yo escuché a algunos comunicadores que planteaban, ahora llegamos a los verdaderos 30.000 y la verdad que uno da mucha bronca que haya esas expresiones, porque nosotros sí sabemos lo que es perder una generación entera que luchó y peleó por
otra sociedad, por una sociedad más justa, más equitativa. Entonces, que esta pandemia nos arrase como está arrasando, que cada una de estas personas de los compañeros y compañeras que trabajan en salud, que están en esa primera línea, que son trabajadores que se caen en esta batalla, para nosotros nos duele profundo. Entonces lo que hacemos es esto, es fortalecernos, es aprovechar todos los espacios que tengamos para seguir pensando qué es lo que necesitamos, para seguir viendo cómo discutimos qué país queremos. No hemos terminado de discutir qué país queremos, si queremos un país que tenga un modelo agroexportador, si queremos un país que sea más industrial. Bueno, esta gran crisis del capital nos permite que lo podamos hacer y que nos preparemos para la lucha, que va a ser esa lucha de volver a conquistar la calle y de que no nos sigan haciendo retroceder. Que esta coalición que hoy gobierna se convierta realmente en un gobierno nacional y popular, y no que aprovechen los que aprovechan siempre para meterse y para que de a poco las cosas cambien poquito, pero no cambien nada, ¿no? Nosotros creo que todavía tenemos una trayectoria, esto que nosotros cuando vemos las elecciones de Estados Unidos decimos una ficción de la democracia, ¿no? Pero a veces también la sociedad reacciona frente a determinadas cosas y votan más, ellos que no tienen el voto obligatorio. Y nosotros también tenemos que estar atentos y animarnos a construir esa fortaleza que decimos. No es fácil, ¿no? Porque cada uno de los que estamos acá, inclusive de los tres que coincidimos en este panel y que tenemos distintas experiencias, y sabemos que tenemos puntos de acuerdo, después estamos en la cotidiana en todos los días y la verdad que ya uno no quiere ni agregar un Zoom más, porque sale de una cosa, entra a la otra y va a decir, ¿en qué momento? Pero bueno, hacer un gran esfuerzo y todavía convencernos de que pensar es posible, de que a pesar de que estemos permanentemente comunicados a través de las redes, que salgamos un poco, porque terminamos discutiendo entre los mismos que estamos de acuerdo siempre, ¿no? Eso es parte de esto, decimos la grieta, y a mí me llega toda la información que me quiero enterar, y discuto y a veces no me pongo de acuerdo con los mismos que pensamos más o menos iguales, ¿no? Bueno, no, a ver si rompemos un poco esto, si nos animamos a que tenemos que hablar más, a que tenemos que discutir más, a que tenemos que desafiarnos más, esto, ¿no? El tema de cómo se construye el pensamiento. Porque me parece que el riesgo que tenemos como trabajadores y trabajadoras es eso, que nos anulen la posibilidad de pensar. Y una vez que nos anulan la posibilidad de pensar, nos anulan la posibilidad de actuar en consonancia con ese pensamiento y por lo tanto de transformar la sociedad. Por eso es tan importante que ustedes se definan como un medio de comunicación social, porque nosotros levantamos la bandera de que la comunicación es una herramienta de transformación social y nos parece que eso es un pilar que tendríamos que tener todos de acuerdo, ¿no? Mientras nos podamos comunicar, nos podamos dialogar, mientras podamos discutir, podemos cambiar esta sociedad. Bien, muchísimas gracias, Mariana, por estar hoy dispuesta a charlar con los trabajadores de todo el país que están hoy presentes a través de las plataformas virtuales. Un placer. Alejandro, gracias. Alejandro, desde Santa Fe, ¿cómo hacemos los santafesinos, los cordobeses y los trabajadores de todo el país para que las iniciativas sean de y para los trabajadores? ¿Por dónde empezamos? Sí, yo creo que cuando, primeramente, bueno, esta pandemia no ha tenido mal. Me parece que cuando esto pase también hay que empezar a recuperar muchos compañeros trabajadores. Hoy en día tenemos una generación de jóvenes, de trabajadores jóvenes. Me parece que es fundamental, por eso lo decía hoy, de prestar el debate con estos compañeros, que al fin y al cabo es toda la generación nueva, digamos, si así se quiere. Bueno, yo tampoco soy viejo, pero
por ahí que estoy de delegado ya hace 10 años y creo que esto lo charlo en la cotidiana con mis compañeros, que creo que es fundamental empezar a unificarnos y empezar a conocer de todo un poco, ¿no es cierto?, de la política, de la economía. Esto también los compañeros lo tienen que tener en claro, porque sinceramente cuando las patronales, cuando los grandes poderes quieren avanzar, los trabajadores tienen que entender todos estos temas, tienen que entender el por qué está pasando, hacia dónde vamos y cómo nos paramos ante esta situación. Creo que es fundamental la lucha. La lucha creo que es la herramienta que hoy en día tienen los trabajadores para poder sobrellevar toda esta situación. Y además creo que es fundamental, juega un papel fundamental el tema de los medios de comunicaciones, en este caso ustedes también, que comenten realmente la realidad de los trabajadores y no que polaricen un montón de cuestiones como lo hacen varios medios. Creo que esto es lo que sirve, lo que nutre a los compañeros, que se cuente realmente lo que está pasando el trabajador, cómo se para, cómo nos paramos ante esta situación, y como bien lo dije hoy, seguir formando cuadros. El cuadro y la lucha, creo que ese es el camino y ese es el camino hacia donde tenemos que ir. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro por estar hoy acá con nosotros, con el resto de los trabajadores que están en esta charla. Tenemos un mensaje para leer de Sergio, dice: si no hay construcción de poder para la lucha, no cambiamos las condiciones o el tablero de juego. Miremos Bolivia, miremos Chile, organización y lucha que después se plasma en una nueva situación institucional, no al revés. Si es tan fácil acceder, es porque así dadas las cosas no vamos a cambiar mucho. Experiencias nos faltan. Bueno, Iván, te damos también tus últimos minutos para que hagas una reflexión y nos comentes la pregunta que le hacíamos a Alejandro y a Mariana. ¿Cómo arrancamos? ¿Hacia dónde vamos a partir de todo esto discutido? Bueno, muy amplio, pero vamos al punto por ahí que hemos conversado, que la posibilidad de este desafío de ocupar lugares. Cómo arrancar es poner arriba de la mesa la discusión en la organización de cada uno respecto a la toma de una decisión política de la organización a este respecto. Esto no tiene que ser una cuestión de un par de charlas, tiene que haber una decisión política. Tras esto tiene que haber, para que se fortalezca la decisión, una debida planificación donde se tenga por delante una toma de acción inmediata en función de las circunstancias que tiene cada una de las localidades. Y para completar, digamos, esta posibilidad, hay que profundizar la formación y hay que ampliarla. Tenemos que ir más a fondo en los temas que tratamos y tenemos que ser más amplios con todas nuestras bases de compañeros de trabajo. Esta es una alternativa más, la de ocupar algunos lugares que no lo estamos ocupando desde hace un tiempo. No es la resolución, es un complemento a todo lo que se viene haciendo, a toda la fortaleza que ya históricamente tienen las organizaciones sindicales en la República Argentina. Estamos ante una oportunidad. La pandemia, junto con la crítica situación de la economía que está dando señal en el mundo de resquebrajamiento, nos va a dar una oportunidad de que intentemos reescribir algunas reglas de juego, o participar al menos de ellas. Estamos en un país donde hay muchísimos recursos, donde contamos con muchísimas posibilidades, donde tenemos la posibilidad de crecer en todos los sentidos. Donde tenemos la posibilidad de la educación pública con el valor que tiene, de profundizar todo eso. Es una oportunidad. Entonces, al título del desafío, entiendo, estos pueden ser algunos de los primeros pasos, pero siempre habrá muchos más pasos por dar, siempre habrá una lucha permanente por sostener. Bueno, muchísimas gracias, Iván, a vos y a todos los compañeros de CGT que han estado presentes hoy también con nosotros y con el resto de los trabajadores. Tenemos un último mensaje por leer de Mauro Duto, dice: hay una anécdota de Lula da Silva que marca el camino, dice. Como gremialista fue al Congreso y observó que los trabajadores no tenían representantes y se preguntó: ¿cómo quiero que haya leyes para favorecer la clase obrera si no tenemos obreros en el Congreso? Así que bueno, mandamos un saludo para Mauro también, que ha estado presente en la primera charla. Bueno, hemos llegado al final de esta charla, de este segundo encuentro de poco más de 1 hora y media. Bueno, nosotros desde acá, como Megáfono, como cooperativa base y en representación también de todas las cooperativas de trabajo
de Río Cuarto. Vamos a hacer lo imposible, porque lo posible ya está hecho, y aún tenemos problemas como sector de trabajadores, así que vamos a seguir luchando para que esta patria sea la patria de los trabajadores, y nosotros, bueno, como megáfono, nuestra herramienta, un medio de comunicación, pero siempre al lado de los trabajadores. Así que saludamos a todos y les recordamos y los invitamos nuevamente que en 15 días habrá otro ciclo de charla, otro encuentro para debatir la coyuntura y el momento de los trabajadores. Así que le agradecemos en particular a Mariana, a Alejandro y a Iván por estar hoy presente con nosotros, que han dejado particularidades de ellos para estar dialogando hoy con nosotros, y a todos los que estuvieron presentes a través de las diferentes redes. Así que los saludamos desde acá del megáfono, junto a los compañeros Carlos, Nacho, Luciano y Facu, que están detrás de cámara, haciendo que estemos todos los trabajadores acá discutiendo. Así que muchas gracias y nos encontramos dentro de 15 días.